Hay perfumes que nacen para agradar a todos, pero también hay fragancias que fueron creadas para romper las reglas. En el día de hoy tendremos una fragancia que para muchos es el combustible de sus mejores recuerdos, aunque para otros no vale la pena en lo absoluto. Aquí tenemos el Diesel Fuel for Life for Him, en este caso de 125 mililitros. Y a esos que piensan que este es un perfume cookie cat, como decimos aquí en República Dominicana, una simpleza puro de catálogo, déjame decirte que este perfume tiene muchos méritos que quizás muchas fragancias nicho desearían tener. Un amigo me lo pidió y de hecho le mando saludos, Ricardo Valdés, que ha tenido esta fragancia como su perfume firma desde los 16 años, según comenta. Y me agradó bastante descubrir cuáles son todos los méritos que esta fragancia tiene. Y no tan solo eso, una de ellas es que es una creación de dos de los mejores perfumistas de la historia, que más adelante vamos a ver quiénes son. Y también otra cosa es que este perfume es bastante polarizante, así como te hice ver en la introducción, ¿verdad? Es decir, muchas personas lo adoran como esta persona, pero otros también lo odian, básicamente. Pero más allá de los gustos, definitivamente vamos a resaltar en este video reseña especial cuáles son aquellos méritos que quizás muchas fragancias de diseñador desearían tener. Hoy no solo vamos a ver cómo huele, cuál es su rendimiento, etcétera, etcétera, sino por qué esta poción vino para romper las reglas del juego. Quédate porque hoy vamos a desglosar el alma detrás del Fuel for Life de Diesel. Diesel lanzó esta fragancia por allá de 2007 con una propuesta clara. Una fragancia sumamente energética, pura para el hombre que vive al máximo. Es el concepto que de hecho ellos lo promueven en su página web, pueden visitar. La propuesta aquí fue bastante encantadora, haciendo referencia a una petaca de whisky, aunque bueno, esta botella está incompleta, porque básicamente viene con una bolsa de tela que hace mucha referencia a este tipo de utensilio que antes se utilizaba, ¿verdad? Como para guardar whisky, agua, etc. Básicamente lo que trataron de hacer es, con esta forma de presentarlo, es esa fragancia osada, esa fragancia varonil, energética, juvenil, aventurero, ¿verdad? Ese tipo de perfume que básicamente hace alusión a ese tipo de combustible que se necesita para lograr todo eso, todas esas sensaciones. Básicamente así fue que la vendieron. De hecho, aquí hay algo escrito debajo en la botella que lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver inmediatamente ahora su desglose olfativo. Quiero que le pongan atención a la atomización de este perfume, que lo considero muy buena, me encanta muchísimo. Pero sí quiero por lo menos resaltar un punto negativo de la presentación de 125 mililitros. Y es que al ser un poco grande la botella y la forma, pues sí se siente incómoda. De hecho, creo que por eso le quitaron en algunas presentaciones grandes como esta la bolsa de tela, porque creo que se podía resbalar, ¿verdad? Pero vamos allá a ver la atomización. Vean, esto es una exquisitez. Vamos a colocarle un poquito aquí. Uf. De hecho está bastante equilibrado, porque pese a que tiene un muy buen atomizador, y vieron que lo atomicé varias veces aquí, no siento ninguna molestia. Pues bueno, básicamente esta fragancia es un choque eléctrico a la salida, a la cabeza con el anís estrellado, también llamado badiana. Es picante, encantador, intenso, que se mezcla bien con el toque cítrico del pomelo. Pero aquí no estamos hablando de un cítrico que se siente genérico. Aquí es un cítrico que va de hecho bastante acorde al toque especiado que quiere transmitir el anís. Y es porque se siente también intenso. Luego, cuando la fragancia se va abriendo, ya entrando a su corazón, aquí presenta el toque fresco y limpio, también herbal, de la lavanda, con esa vibranza, con fuerza, ¿verdad? Y carácter pues masculino. Pero lo que realmente sobresale en este perfume es el toque dulce de la frambuesa. Y aquí, anótalo, eso de lo que más sobresale en este perfume es la frambuesa. Pues
más adelante cuando te vaya a hablar de sus méritos, te voy a hacer hincapié en esta nota olfativa en específico. Pues bueno, aquí se siente bastante cremoso, bastante adictivo. Es jugosa, es dulce obviamente y se entrelaza perfectamente bien con la grosella negra y el jazmín. Y finalmente en el fondo lo que sostiene todas estas notas son una esencia amaderada, ambarina, bastante notoria, fresca, cremosa, con notas de heliotropo, también conocido como la vainilla de jardín. Y un patchouli que le aporta también bastante templanza, frescura, un toque herbal y también haciendo hincapié en esa esencia pues varonil. Y así como se dieron cuenta, ya estamos mencionando que tiene frambuesa, que tiene el toque del anís estrellado, que tiene jazmín, que tiene grosella negra. Sí, definitivamente esto es una fragancia que gira directamente en ese toque frutal dulce. Y quizás, y no quizás, realmente es así, este es uno de los puntos que hizo la fragancia o hizo esta poción distintiva. Pero ¿cómo trabajan todas estas notas en conjunto para darte una sensación única en este perfume? Pues bueno, así como ya te estuve mencionando, para mí esa mezcla de ese toque especiado, cálido, punzante, brillante, intenso de el anís estrellado, muy característico, ¿verdad?, de este tipo de especia, mezclado con el pomelo, para mí le confiere una originalidad encantadora. En las últimas 20 o 30 fragancias a las que le he hecho reseña, que pueden ver todas en el canal, a ninguna le he visto este tipo de complemento. Para mí eso ya brilla muchísimo. Luego va haciendo una evolución a un corazón donde se siente una especie de frescura limpia y herbal, ¿verdad?, tipo lavanda, también equilibrando bien la fragancia para no hacerla demasiada dulce. Y obviamente predominando una esencia de frutos rojos, teniendo a la cabeza la frambuesa, que es el actor principal en este perfume, secándose con una base amaderada, también con una esencia bastante cremosa que puede recordar a las flores blancas, al jazmín o quizás también un toque avanillado. Así que sí, engloba perfectamente bien matices picantes, especiados, luminosos, toques cítricos, herbales, limpios y frescos, y también un toque amaderado que de hecho también es quien le aporta también junto a el patchouli y la lavanda el toque fresco que amortiguan el dulzor intenso de los frutos rojos como la frambuesa. Sí, una frambuesa fresca, herbal, limpia. Eso es, y también especial, es lo que vas a tener aquí. Y quiero también hacerte una nota informativa, y es que con respecto al anís, aquí hay una bebida bastante famosa en República Dominicana, bueno, ya no en los últimos años, anís confite, aquí lo pueden ver, que era una fragancia, una bebida que se utilizaba mucho para ir a los ríos, porque bueno, los ríos son bastante fríos aquí, y esta es una fragancia sumamente caliente. Se mezclaba con leche condensada y se creaba una bebida bastante exquisita, bastante adictiva y dulce. Pues bueno, como saben, siempre me gusta añadir este toque de nota informativa sobre nuestra cultura, pues bueno, para conocernos mejor. Lo que te estoy diciendo aquí es que la fragancia, pese a que muchas personas dicen que o tienen esta sensación de que es una fragancia pura de catálogo, demasiada simplona, muy sintética, y si de sintético vamos a hablar, pregúntale a este señor entonces si de lo de sintético es malo. Pues bueno, definitivamente esta fragancia a mí me ha gustado muchísimo. Y de nuevo, amigos, si te está gustando el contenido, por favor, regálame un like, ve dejándome un comentario a ver cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia, si te trae ese viaje de nostalgia, ¿verdad? Suscríbete si te gusta este tipo de contenido, ya que esta reseña es ligeramente un poco más especial, y que aquí debajo en la descripción te voy a dejar más como este tipo para pues abundar de esas fragancias que muchas veces se quedan guardando polvo sin que la gente sepa cómo cambiaron el mundo de la perfumería. Y ahora sí, llegó la parte céntrica, ¿verdad?, de esta reseña. Vamos a detenernos aquí a ver cuáles son aquellos 5 méritos por los que este perfume
se diferencia de otros y en algunos de ellos pues hizo un antes y un después en el mundo de la perfumería masculina. El primero de ellos es el Dream Team, que se juntó para crear este perfume. Esta fragancia fue creada nada más y nada menos por Annick Menardo, la reina de los aromas dulces y rebeldes, creadora del Black de Bulgari y el Emel de Jean Paul Gaultier. Así que ya saben, esta no es paja de coco, como dicen por ahí. Y también otro perfumista de grandes proporciones, que es Jake Cavalier, el maestro de los frescos modernos. También creó una fragancia mítica que es el Le Odyssey de Issey Miyake. De hecho, también se le conoce por utilizar mucho el Calone, que es una nota sintética que he hablado muchísimo en este canal, que trata de simular el olor de la brisa marina. Este pertenece a lo que es LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy, desde el 2016 me parece que es. Y sí, esto de Louis Vuitton Moet Hennessy es un conglomerado que tiene alrededor de 76 empresas de lujo, sea de joya, de perfumería. En la perfumería podemos mencionar a Bulgari, obviamente Louis Vuitton, tenemos Guerlain, Givenchy, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Loewe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas de esas fragancias quizás fueron partícipe de esa fragancia de estas marcas este tremendo perfumista. Y aquí viene una de las más importantes, que por eso fue que te hice hincapié ahorita en la frambuesa, y es que esta fragancia, una fragancia que gira en torno a ser dentro de la familia de los Fouillet, ¿verdad? Con ese tipo de cumarina, que básicamente es lo que se utiliza para hacer la alusión a especias cálidas como los clavos de olor, la canela y anís estrellado con lavanda y todo eso, hace que la fragancia tenga esa pinta de ser Fouillet. Pero por allá de 2007 o antes, difícilmente había un perfume que tuviera una nota tan predominante de frambuesa en un perfume pues masculino, ¿verdad? O sea, una fragancia masculina con esta nota tan predominante. Pues no. Este se puede decir que fue ese perfume que, comercialmente hablando, allanó el camino de otra fragancia para intentar este tipo de nota olfativa que estaba más casi exclusivo a perfumes femeninos. De hecho, hay muchas fragancias, hay muchos comentarios por ahí que leí, otra vez, es que se quejaban del olor dulce de este perfume. Básicamente lo sentían un poco ambiguo en cuanto a su sexualidad, por decirlo así. Pero realmente esto fue un parteaguas. Básicamente en este tema en específico, una fragancia Fouillet y demás con una nota tan predominante de frambuesa, pues en ese tiempo pues no que se daba mucho. Y este mérito pues lo tiene este perfume. El marketing básicamente con esa esencia de poción y cuidado. Si se dan cuenta, ahorita también le hice mención a una frase. Aquí debajo dice use with caution. Básicamente es como usar bajo cuidado. Lo que hacía era darle, aparte de la presentación con la bolsa de tela, es como esa esencia de cuidado, ese tipo de combustible que hay que tenerle en cuenta, ¿verdad? Básicamente en su momento tuvo un marketing bastante encantador en torno a esto, haciéndola una fragancia peligrosa, osada y demás, y que en su proyección en su momento también llegó a ser pues comparada o codeada hombro con hombro con fragancias míticas también, como fue la primera versión de 1 Million que se lanzó en el 2018, es decir, se lanzó un año después. Leí por ahí que este y el 1 Million eran los reyes en la discoteca por ser ese tipo de fragancia pues distintiva. Bueno, obviamente más en aquellas personas que decidían utilizarlo, ya que sabemos que incluso a esta fecha todavía hay personas que consideran que este perfume tiene ese toque que no lo hace sentir tan masculino. Yo difiero de ello exactamente. Creo que la publicidad y la intención de estos dos perfumistas pues se logró, haciéndola una fragancia distintiva bastante memorable. ADN propio, que de hecho también, ¿verdad? Eso de memorable también es por esta característica. Esta es una fragancia que es de ese tipo de perfumes que es fácil distinguible.
es fácil recordable, por decirlo así también. Aunque dejes de utilizar esta fragancia por un periodo largo de tiempo, si ya la conociste, la detectarás con facilidad, incluso hasta 3 metros de ti. ¿Y qué es lo que le confiere entonces esta sensación de ser entrañable, de ser recordable? Pues eso mismo, que tiene ese tipo de ADN, pues un poco, ¿verdad? Diría que original, bastante distintivo para aquellos que lo conocen. Y es debido a esa mezcla bastante osada que hicieron los perfumistas aquí, que le dieron esa distinción de tener su ADN propio. Que de hecho creo que después de esto se siguió replicando y sirvió de inspiración para otras fragancias. Aunque hay otra que se la voy a dejar por aquí, que se lanzó creo que un año antes que este, que va girando en torno a lo mismo, pero no con la sensación potente con la frambuesa, como ya te he estado mencionando. Y esta la dejé al final porque puede que caiga o no como un mérito, y es la trascendencia. Esta es una fragancia que, pese a tener casi 20 años, pues, ¿qué te digo? Sigue siendo bastante actual. No es para nada esa fragancia que te hace de una vez pensar que es un perfume viejo o clásico. Ha envejecido muy, muy bien. Y esto pues también hay que mencionarlo. Obviamente, si yo hubiera hecho esta reseña un año después de haberse lanzado este perfume, quizás este mérito no se hubiera dado. Pero realmente, después de todos estos años, es un perfume que ha ido evolucionando bastante bien. Y que para muchas personas, como el amigo que les presenté al inicio, que fue quien me dijo, busca esta fragancia que te va a gustar. Básicamente es como si este perfume creara un puente hacia el pasado, trayendo ese grupo de añoranza que su olfato y esta fragancia crearon en los momentos de cuando salió este perfume, de cuando iban a la escuela, cuando iban al colegio, cuando se enamoraron por primera vez, etc. Es decir, que el peso histórico y el buen envejecimiento de esta fragancia definitivamente le merece el mérito de ser una fragancia muy trascendental, que trasciende bien y envejece muy bien por su rico ADN osado, que en su momento fue osado y sigue siendo ahora bastante actual. En cuanto a su rendimiento, esto viene siendo una mini bestia moderada. Yo diría aquí que va desde las 5 a las 7 horas. Lo hace bastante bien. La primera 3 horas es bastante notorio. Nunca va a molestar. Una fragancia que verdaderamente tiene todo lo necesario para convertirse en un perfume firme. De hecho, también creo que eso debería hacerlo como mérito. Es esa fragancia que te la pones continuamente. No te vas a cansar de ella. Tampoco vas a abrumar a nadie que esté a tu alrededor, aunque te huela la fragancia todos los días y aunque tú te acabaste de poner el perfume. Esta fragancia de esas que te pone en la oficina y nadie te va a gritar desde la esquina: Dios, pero ¿quién se puso ese perfume? No, definitivamente no. Esta es una fragancia que se siente muy muy bien. Una fragancia más íntima, aunque notoria las primeras 2 horas. O sea, se expande bien alrededor. Deja una estela bastante sutil, bastante llamativa y agradable. Y definitivamente es de ese perfume que invitan a la persona que se acerque, o simple y llanamente son más disfrutables para aquellas personas que están en un entorno más familiar, más agradable, que permita que las personas estén un poco cerca para disfrutar de ella. Una fragancia que brilla más en la temporada templada o fresca, diría de primavera y otoño, y en verano se puede también, si es una noche que está un poquito más agradable. Puedes ponértela para salidas con amigos, uso en la oficina, como te dije, cualquier actividad. Ideal para aquellas personas que no temen, ¿qué les digo? No temen utilizar una fragancia que se sienta un poco diferente. Simplemente van a lo que les gusta, a lo que lo hace sentir cómodo. Una fragancia que se siente juvenil, pero no extra juvenil, sino una fragancia así contemporánea como yo, que usa el perfume para estar simplemente cómodo y agradable. Esa chispa energética que tiene este perfume pues lo hace ver también como una persona pues energética y ligeramente extrovertida. Veredicto final: ¿vale la pena? Absolutamente que sí. Y no tan solo por todos los méritos que tiene, es que definitivamente es bueno utilizar una fragancia que tenga este ADN ligeramente distintivo. Si te gustan las fragancias que, aunque mantengan su toque fresco, herbal y quizás cítrico también, ¿verdad? Que se siente bien,
También viene con ese punch dulce de frutos rojos y ligeramente cremosos. Pues definitivamente si para ti nada de esto es un problema y de hecho lo disfrutas, una fragancia con una muy buena evolución, de saliendo como ya te expliqué, definitivamente por lo que cuesta vale muchísimo la pena darle un ojo, por lo menos en esta primavera. Y bueno, si tu verano es un poco fresco, también en las noches puedes utilizar. Es original, es electrizante y sobre todo tiene ese aire de una fragancia prohibida y no entendida por muchos, pero que definitivamente es eterna para aquellos a los que le gusta, como mi amigo Ricardo, que supongo que después de saber todos estos méritos de esta fragancia, pues terminará gustándole más. Me gustaría saber que si tú has utilizado esta fragancia, ¿crees que concuerdas conmigo o va en torno a las personas que dicen que definitivamente no vale la pena en lo absoluto? Déjame en los comentarios que te leo. Y antes de que te vaya, dale un chequeado a esta fragancia que sé que le vas a sacar mucho provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ahí te dejo el Diesel Fuel for Life for him.